Imagina a una joven tímida y huérfana, sin grandes perspectivas, que se transforma en una reina valiente y salva a su pueblo de la destrucción. Esta es la inspiradora travesía de Esther. La historia de Esther se desarrolla durante el exilio judío, un periodo de grandes desafíos y cambios para el pueblo de Dios. Los judíos, obligados a abandonar su tierra natal y dispersos por el vasto imperio persa, enfrentaban dificultades constantes para mantener su identidad y fe. Este contexto es esencial para comprender la profundidad e impacto de la narrativa de Esther. Esther, también conocida como Hadassah, era una joven judía viviendo en Susa, una de las capitales del imperio persa. Huérfana desde temprana edad, fue criada por su primo Mardoqueo, una figura crucial en la historia. Mardoqueo no solo la crió, sino que también desempeñó un papel fundamental en las acciones decisivas que llevaron a la salvación del pueblo judío. La vida de Esther como huérfana estuvo marcada por dificultades. En un ambiente de exilio y rodeada por una cultura extranjera, encontró consuelo y orientación en la fe y las enseñanzas de Mardoqueo, que moldearon su carácter e identidad. Esther aprendió a confiar en Dios y a mantener su fe firme. Cuando el rey Asuero decidió reemplazar a la reina Vasti, que había desobedecido su orden, inició una búsqueda de una nueva reina en todo el imperio. Se trajeron jóvenes mujeres al harén real en Susa y pasaron por un extenso periodo de preparación de 12 meses, que incluía tratamientos de belleza. Entre estas jóvenes estaba Esther, quien, a pesar de su origen humilde y estatus de huérfana, conquistó el favor de Hegai, el responsable del harén. Él la trató con especial cuidado y le dio las mejores provisiones, un signo de la gracia de Dios en su vida. Esther siguió las instrucciones de Mardoqueo y no reveló su origen judío, una precaución importante en un ambiente potencialmente hostil. Cuando llegó el momento de ser presentada al rey Asuero, su gracia y belleza, combinadas con su cuidadosa preparación, la destacaron entre todas las jóvenes. El rey, encantado con Esther, la coronó como reina, sustituyendo a Vasti. La coronación de Esther fue más que un triunfo personal, fue un paso decisivo en el plan de Dios para salvar a su pueblo. El rey celebró la ascensión de Esther con un gran banquete en su honor, conocido como el Banquete de Esther, marcando un momento de alegría y generosidad. El rey concedió favores y alivio fiscal en reconocimiento a su nueva reina. La ascensión de Esther al trono demuestra la providencia divina, evidenciando cómo Dios puede elevar a personas de orígenes humildes a posiciones de gran influencia para cumplir sus propósitos. Con Esther ahora reina, una nueva fase comenzaba tanto en su vida como en la historia del pueblo judío. Su posición en el palacio se volvería crucial para los eventos siguientes. Durante este periodo, un oficial del rey llamado Amán ascendió rápidamente al poder, convirtiéndose en el hombre más influyente en el imperio persa, justo debajo del rey Asuero. Conocido como Agagita, Amán tenía conexiones históricas con los amalequitas, antiguos enemigos de Israel, descendientes del rey Agag mencionado en el libro de Samuel. El título Agagita sugiere una herencia ligada a estos enemigos históricos, lo que podría haber contribuido a su resentimiento hacia los judíos. En el capítulo 3 del libro de Esther, Amán es promovido por el rey Asuero a una posición de gran autoridad, por encima de todos los demás oficiales. Amán buscaba constantemente reconocimiento y honor, exigiendo que todos en el palacio se inclinaran ante él. Mardoqueo, sin embargo, se negó a rendir tal homenaje por mantener su fe y principios. La negativa de Mardoqueo provocó la ira de Amán, quien decidió no solo vengarse, sino también exterminar a todo el pueblo judío en el imperio. Amán comenzó a planear la destrucción de los judíos, utilizando su posición para convencer al rey. Presentó al rey una visión distorsionada de los judíos como un pueblo disperso y diferente, cuyas leyes y costumbres eran contrarias a las del imperio. Amán ofreció una gran suma de dinero al tesoro real a cambio de la autorización para llevar a cabo su plan de exterminio de los judíos, abarcando jóvenes y ancianos, mujeres y niños, en un solo día. El rey, confiando en Amán, aceptó y selló el decreto con su anillo de sello, sin darse cuenta de la verdadera extensión de las intenciones de Amán. La Biblia relata que cualquier persona que se acercara al rey sin ser llamada podría ser ejecutada, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. En un momento tenso, la reina Esther halló favor ante el rey, y él extendió el cetro hacia ella, permitiéndole acercarse y tocar la punta del cetro. Esther, capítulo 5, versículo 2. Este gesto del rey no solo salvó la vida de Esther, sino que también abrió la puerta a la intervención divina. Con el permiso del rey, Esther invitó al rey y a Amán a un banquete que ella prepararía. Esta invitación sorprendió al rey y a Amán, pues no era común que una reina hiciera tal pedido.
Durante el banquete, el rey preguntó a Ester cuál era su deseo, prometiendo que podría pedir hasta la mitad del reino. Ester, capítulo 5, versículo 6. Ester decidió posponer la revelación de su verdadero pedido e invitó al rey y a Amán a un segundo banquete al día siguiente. Esa noche, el rey Asuero no pudo dormir y pidió que le trajeran el libro de las crónicas. Al escuchar la lectura, el rey recordó cómo Mardoqueo había salvado su vida al revelar la conspiración de los eunucos Bigtán y Teres para asesinar al rey. Ester, capítulos 2, versículos 21 a 22. Aunque Mardoqueo no había recibido una recompensa inmediata, el rey decidió honrarlo. A la mañana siguiente, Amán entró en el patio del palacio con la intención de pedir la ejecución de Mardoqueo. Antes de que pudiera hacer su petición, el rey Asuero le preguntó a Amán cómo debería honrar a un hombre que el rey deseaba prestigiar. Amán, creyendo que el rey se refería a él, sugirió una gran honra, como vestir al hombre con ropas reales y montarlo en el caballo del rey, desfilando por la ciudad. Ester, capítulo 6. Versículos 6-9. El rey, entonces, instruyó a Amán a hacer exactamente eso con Mardoqueo, lo que fue una gran humillación para Amán. Ese mismo día, Ester organizó un segundo banquete, donde reveló la trama de Amán para exterminar a los judíos y expuso su propia identidad como judía. Ester, capítulo 7. Versículo 4. El rey, furioso, preguntó quién había tramado tal atrocidad y Ester apuntó a Amán, acusándolo de ser el adversario y enemigo. Ester, capítulo 7, versículo 6. El rey, interpretando la situación como un ataque contra la reina, ordenó que Amán fuera colgado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Ester, capítulo 7, versículo 8. La caída de Amán fue rápida y definitiva. Su ascenso al poder, alimentado por el orgullo y la maldad, terminó abruptamente debido a la providencia divina y al coraje de Ester. Tras la ejecución de Amán, el desafío inmediato fue anular el decreto que él había promulgado, autorizando la destrucción de los judíos. Según la ley persa, un decreto sellado con el anillo del rey no podía ser revocado, por lo que Ester se acercó nuevamente al rey para salvar a su pueblo. El rey, conmovido por el coraje de Ester y reconociendo la injusticia del decreto, permitió que ella y Mardoqueo redactaran un nuevo decreto en su nombre. Ester, capítulo 8, versículo 8. Este nuevo decreto permitía que los judíos se defendieran de cualquier ataque en todo el imperio. El nuevo decreto trajo gran alivio y alegría a los judíos, transformando una sentencia de muerte en una oportunidad de defensa y justicia. En el día señalado por el decreto original de Amán, los judíos se unieron para defenderse de sus enemigos, invirtiendo así el destino que parecía inminente. Los judíos prevalecieron sobre sus enemigos en todas las provincias. Con la ayuda de funcionarios del gobierno que temían a Mardoqueo, derrotaron a sus adversarios. Los judíos atacaron a sus enemigos con espadas, causando matanzas y destrucción. Hicieron lo que quisieron con ellos. Ester, capítulo 9, versículo 5. En Susa, la capital, los judíos mataron a 500 hombres en el primer día, incluidos los 10 hijos de Amán. Esta victoria marcó una reversión total de los malignos planes de Amán, y el coraje y la fe de Ester y Mardoqueo, junto con la intervención divina, aseguraron la supervivencia del pueblo judío. La victoria fue celebrada con alegría, y Mardoqueo se convirtió en una figura aún más respetada e influyente en el reino, trayendo paz y prosperidad a los judíos. Para celebrar esta gran victoria y recordar la salvación proporcionada por Dios, Mardoqueo instituyó el Festival de Purim, celebrado anualmente con alegría, intercambio de regalos y ayuda a los necesitados. El nombre Purim deriva de la palabra Pur, que se refiere al sorteo que Amán había hecho para determinar el día de la destrucción de los judíos. Ester, capítulo 9. Versículo 28. Purim se convirtió en un recordatorio perpetuo de la intervención divina y del coraje que salvó al pueblo judío. La historia de Ester y Mardoqueo sigue inspirando, mostrando que, incluso en las situaciones más difíciles, la providencia divina y el coraje humano pueden prevalecer. La celebración de Purim es un tributo duradero a la resiliencia y la fe. El coraje de Ester al interceder por su pueblo, arriesgando su vida, es un ejemplo de valentía motivada por una fe profunda, como se demuestra en sus palabras: si perezco, perezco. Ester. Capítulo 4, versículo 16. Para los cristianos en sociedades no cristianas, la historia de Ester ofrece una perspectiva valiosa. Así como ella mantuvo su identidad y fe en un ambiente adverso, muchos cristianos hoy enfrentan contextos donde su fe es minoritaria o hostilizada.
La historia de Esther nos enseña la importancia de mantener nuestros valores y creencias, incluso en ambientes desafiantes. Aunque Dios no se menciona explícitamente en el libro de Esther, su presencia es evidente en todos los eventos. Desde la ascensión de Esther al trono hasta el insomnio del rey Asuero y el subsecuente descubrimiento de la conspiración. Estos acontecimientos muestran la mano de Dios guiando los eventos. Como dice Proverbios, capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas, podemos confiar en que Dios está en control. Como se afirma en el Salmo 37, 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él lo hará. La historia de Esther es un testimonio poderoso de la resiliencia y la providencia divina en medio de desafíos inmensos. Esther, una joven huérfana de origen humilde, asciende al trono de Persia y se convierte en una reina valiente, salvando a su pueblo de la destrucción inminente. Este relato no es solo una narrativa de ascenso personal, sino una demostración clara de cómo el coraje y la fe pueden transformar destinos y cumplir propósitos mayores. La trayectoria de Esther, desde su vida de exilio y dificultades hasta su papel crucial en la salvación del pueblo judío, ilustra la capacidad humana de superar adversidades con determinación y fe. Su historia es un ejemplo de cómo individuos aparentemente insignificantes pueden desempeñar papeles cruciales en la realización de planes mayores. El coraje de Esther al arriesgar su propia vida para interceder por su pueblo demuestra la importancia de actuar con valentía e integridad, incluso frente a grandes peligros. Además, la presencia invisible de Dios en la narrativa de Esther revela la idea de que, incluso cuando la intervención divina no es directamente visible, hay una mano guía que trabaja entre bastidores, dirigiendo eventos y resultados. Esta visión se reafirma en Proverbios 16, 9 y Salmo 37, 5, que nos recuerdan la importancia de confiar en Dios y reconocer su soberanía en nuestras vidas. Esther también nos enseña la importancia de mantener nuestros valores y fe, incluso cuando estamos en minoría o enfrentamos hostilidad. Su historia ofrece una perspectiva valiosa para cualquiera que se encuentre en una situación desafiante, mostrando que, a pesar de las circunstancias adversas, la confianza en Dios y el coraje pueden llevar a victorias inesperadas y transformadoras. La celebración del Festival de Purim, que conmemora la victoria y supervivencia de los judíos, sirve como un recordatorio continuo de la importancia de la resiliencia y la fe. La historia de Esther es una invitación a vivir con coraje y confianza, sabiendo que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios puede usar a cada uno de nosotros para cumplir sus propósitos y traer transformación. Estas lecciones prácticas extraídas de la historia de Esther permanecen relevantes hoy, desafiándonos a vivir con coraje, fe y confianza en la soberanía de Dios, independientemente de las circunstancias. Agradecemos su atención y deseamos que quede con Dios.